¿Qué tal estáis? Muy buenas. Quería comentaros tres conceptos también muy básicos para entender cómo debemos entrenar y cómo debemos interpretar y aplicar el entrenamiento. El primer concepto sería el de fallo muscular. El fallo muscular significaría que si estamos haciendo un ejercicio, pongamos por ejemplo un puente de glúteos con peso, significaría que llegaríamos a la última repetición posible que podemos realizar, es decir, nosotros vamos haciendo repeticiones con un peso. Cuando llega el punto en el que ya no podemos hacer más repeticiones porque el músculo ya no puede hacer esa repetición, ya no puede hacer ese esfuerzo, teniendo en cuenta que siempre hablamos de repeticiones bien hechas, entonces ese sería el fallo muscular. Un ejemplo muy fácil es haciendo un curl de bíceps con una mancuerna. En el punto en el que ya me empieza a costar estoy muy cerca del fallo. En el punto en el que el músculo ya no consigue llegar al final, ya sería el fallo, o la repetición en la que he conseguido llegar de milagro. Entonces, ¿para qué sirve conocer el fallo? Sirve para medir el progreso en el entrenamiento y para medir qué carga debo usar. Entonces, la carga adecuada que debo usar tiene que ser una carga que sea suficientemente difícil, pero no demasiado fácil. Normalmente nos guiaremos entre unas 8 y 15 repeticiones, pero vemos que podríamos llegar a 30 en casos de algún ejercicio concreto o si no tuviéramos material, por ejemplo, para entrenar en casa. Pero si entrenamos en un gimnasio, lo ideal sería escoger un peso con el cual pueda realizar entre 6 y 15 repeticiones llegando al fallo muscular, es decir, que entre esas repeticiones ya no podríamos hacer más repeticiones. Entonces, eso nos va a determinar que esa carga es la adecuada, es una carga suficientemente alta, pero no demasiado alta, porque si ya podemos hacer menos de 6, sería una carga que normalmente es difícil de controlar y no es aconsejable. Entonces, por último concepto es que es el RIR, o el RER, que serían repeticiones en recámara. Eso significa que por efectividad que se ha estudiado en entrenamientos, llegar al fallo muscular en las series no es efectivo. Antes las personas que entrenaban, y había menos estudios, creían que sí, que era muy efectivo llegar al fallo muscular. Pero luego se ha visto por varias razones que en muchos ejercicios directamente no es efectivo porque tienes más riesgo de lesión. Un ejercicio como por ejemplo la sentadilla al peso muerto, que se te puede caer el peso encima, no es efectivo tanto por el riesgo de lesión como por la fatiga que crea ese ejercicio al llegar hasta ese punto del fallo. Pensemos que el fallo a nivel nervioso lo que está provocando es que el cuerpo esté intentando activar muchas unidades motoras y fibras musculares y le estemos exigiendo muchísimo. Entonces, por eso, según el ejercicio, podemos llegar más cerca de ese fallo. Por ejemplo, en un curl de bíceps, llegar al fallo no pasa nada, el cuerpo le estamos demandando un 3% de la musculatura. Entonces, a nivel nervioso no va a tener una fatiga tan grande central. Pero si lo hacemos en un ejercicio que está trabajando todo el cuerpo con un peso muerto, aparte del riesgo de lesión, estaremos sumando muchísima fatiga al entrenamiento. Entonces, para repasar, vamos a ver los tres conceptos clave. El tema es que el fallo muscular es cuántas repeticiones podemos hacer con una carga en total, que ya no podamos hacer más. A veces con una carga nos pueden salir 10, con una carga un poco mayor nos saldrán 7, con una carga un poco menor nos saldrán 14. Entonces, el siguiente concepto, que es el RIR, que es cuántas repeticiones te dejas en recámara, siempre hay que dejar entre 1 y 2 repeticiones en recámara normalmente, porque es más efectivo. Es más efectivo porque minimiza el riesgo de lesión, porque minimiza la fatiga y además tiene un mismo resultado y nos va a permitir poder realizar más series y más trabajo semanal. Por eso es más efectivo. Y el último punto, que es cómo elegir la carga adecuada, como he comentado. Por ejemplo, yo voy a hacer un ejercicio en el que me marcan que haga 10 repeticiones y las haga con un RIR de 2. Eso significaría que debo elegir una carga con la que pudiera hacer 12, que con la que 12 haría mi fallo muscular, pero como me han dicho que haga un RIR 2, que deje 2 en recámara, haré 10. Entonces, eso solo se puede saber con prueba y error. Yo, por ejemplo, si tengo en este momento esa duda, o tengo un cliente, una clienta, lo que haré es simplemente colocarle el peso, decirle que haga esas repeticiones con, por ejemplo, 30 kilos, más o menos algo a lo que yo creo que es lo que va a dar esa persona, y haciendo esa prueba veré cuántas repeticiones le salen más o menos cuando le quede una en recámara. Entonces ya más o menos sabré decirle, vale, pues más o menos haz estas repeticiones. Entonces, en relación al progreso, lo que tenemos que entender es que iremos progresando en cargas, como en otro vídeo os explico. Entonces, si por ejemplo nosotros con 30 kilos, con 10 repeticiones dejando 2 en recámara, es decir, 30 kilos haciendo 10
pero pudiendo hacer 12, dentro de un tiempo hacemos 32 kilos, haciendo 10 y pudiendo hacer 12, como vemos hemos progresado. Y es una manera de progresar, que como también explico en otro vídeo, es otro método que es simplemente, por ejemplo, yo cojo 35 kilos, hago 8 repeticiones, pudiendo hacer 10. Entonces, yo lo que hago luego es intentar hacer 9 pudiendo hacer 11, hacer 10 pudiendo hacer 12, y cuando pueda ya hacer eso, paso a un siguiente peso, el siguiente peso inmediato, la mínima carga posible, y vuelvo a repetir el mismo proceso. Entonces, como es un proceso que vayamos progresando escalón a escalón, mes a mes. No podemos ni progresar demasiado rápido ni demasiado lento. Vale.